Historia de Ruth. Eso que no te han contado. Eso que solo se vio en esta película. De esas películas de los 50 y 60 que fueron fundamentadas principalmente por Cecil B. DeMille, tremendo director y productor, el cual decidió hacer una serie de películas cimentadas y fundamentadas, inspiradas por todas las historias bíblicas, de lo que fue quizá la edad dorada del cine cristiano o bíblico. En este caso, en la historia de Ruth la Moabita. Vamos a darnos el lujo de entramar, de desentramar y de analizar esta historia de una perspectiva cinematográfica y a la vez bíblica, en la cual, a diferencia de los demás análisis que habrán encontrado en YouTube, se darán cuenta de que esta película tiene un elemento increíble que no tienen las otras, que en el momento fue una decisión que lamentablemente traería desgracia para la película. Desgracia en el sentido de que lamentablemente la película fue valorada en $2.900.000 de la época y apenas recaudó 3 millones de dólares. Es decir, fue un fracaso de taquilla. Sin embargo, hay decisiones que en el tiempo son de una forma, mas sin embargo, conforme pasan las décadas, los años, muchos años de por medio, esa figura, que es una figura narrativa en la película, esa decisión la ha convertido en una joya histórica. La figura narrativa a la cual hablamos es el narrador. Y dirás, ¿cómo que el narrador? Si Rey de Reyes tiene narrador, si los 10 mandamientos tienen narrador, Cubo Badis, Jesús de Nazaret, Juan el Bautista, Jesucristo Superstar, todos tienen un narrador. Ahora bien, en esta historia, en esta película, la figura narrativa en la que el narrador es un personaje secundario se conoce como narrador testigo o un personaje que observa. Este cuenta la historia en primera y a veces en tercera persona. En el caso de esta película, todo el tiempo, hasta el minuto 1 hora con casi 25 segundos, es que aparece el narrador que había estado la película entera de tercera persona, hablando sobre cómo Ruth y Noemí habían ido, cómo había sido la vida de Ruth hasta llegar a Belén de Judea, la tierra de Judá. Hasta que en ese minuto decide aparecer y se presenta como narrando la historia desde su punto de vista, limitándose a narrar lo que ve hasta que ha decidido aparecer. Este no aflicta, no impacta, no cambia la historia, solo la narra y por un breve momento participa en ella, es decir, en el final de la película, en los últimos 40 minutos decide aparecer. Esta es una figura narrativa que entra únicamente para darnos dos detalles. Uno, la promesa que Dios le ha dado a Noemí a través de Ruth y qué sería de la descendencia de Ruth en el futuro, de la descendencia de con el hombre que se va a casar. En ningún momento dice que se va a casar con Boaz. Sin embargo, hace hincapié de que de la descendencia de su hija adoptiva Ruth, va a venir un gran rey, el rey David, y que de él en el futuro vendría al que nosotros llamamos el Mesías prometido, Jesús Cristo. Ojo, en el momento, esta figura narrativa fue vista de muy mal gusto, o al menos a la mayoría de generaciones y personas en esa época no les gustó para nada que eso sucediese así, ya que es literalmente un spoiler que se le ha dado a la pobre Noemí. Y es imposible o realmente inverosímil pensar, al menos desde la historia bíblica, que eso literalmente pasó, de que ella vio esa promesa, recibió esa promesa. Mas sin embargo, lo que sí nos deja ver el texto bíblico, que en la misma película pudimos observar, es que el pueblo al que llegó Ruth y Noemí, al que llegaron Noemí y Ruth, estaba lleno de unas viejas chismosas de mierda, las cuales se encargaban de difamar el nombre de Noemí y de Ruth, diciendo que por el simple hecho de Ruth ser moabita,
habían caído en desgracia desde aquel entonces. Sin embargo, nada de eso había sido así. El Señor, nuestro Dios, había predestinado que Ruth sufriera y que Ruth conociera a Noemí. Y esas mismas viejitas chismosas, en el mismo libro, en el mismo momento que Boaz se casa con Ruth, dirían las increíbles palabras que nosotros diríamos, pero después de tanta cantaleta que dijeron, mira lo que dicen, mujeres que fueron por ese momento inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo, por Dios, tomadas en ese momento, dijeron grandes verdades, las cuales no fueron reveladas por carne o sangre, sino que Dios las tomó y hablaron. ¿Y qué dijeron estas mujeres en este momento, después de haber desacreditado a Ruth y a Noemí? Eso lo dejaremos para el final de este video. Ahora debemos seguir hablando del narrador. El narrador empieza su misión en el mismo capítulo del primer minuto, en el cual Ruth se presenta en Moab, donde lamentablemente vivían judíos. El pueblo de Judea había llegado hasta Moab, y ahí vivía una familia, la familia de Noemí, Elimelech, Malión y Kelión, a los cuales eran joyeros y carpinteros. Estos, uno de ellos, al menos Mahlón, había conocido a Ruth, que era una sacerdotisa moabita que tenía el honor, según ellos, de entrenar a aquellas jóvenes para ser sacrificadas vírgenes a su dios, a su falso dios. Ya vemos cómo el narrador se presenta como una figura totalmente parcial, o mejor dicho, neutra. Este mismo no se brinca a un lado o al otro, simplemente habla de la situación que está pasando, de lo que se vive en esa ciudad y de cómo Ruth se deshonró a sí mismo delante de su nación al explotar en llanto de dolor al ver cómo las palabras que Mahlón había traído sobre su Dios invisible, Yahvé, Elohim, había traído a su corazón. En ese momento, Ruth, la moabita, sintió con dolor de ver este sacrificio de niños. Y lamentablemente, al deshonrarse a sí misma, esta termina siendo capturada y castigada. Lamentablemente, el sumo sacerdote terminaría apuñalando y sacrificando ceremonialmente a la niña en un altar. Aquí voy a hacer un paréntesis. Al parecer, en los últimos años ha sucedido una terrible situación en la cual se piensa que los conquistadores españoles, portugueses, ingleses, franceses eran unos desalmados, asesinos, violentos, degenerados, que solo trajeron caos a lo que es las Indias continentales, lo que es a América, lo que es a todas las tribus, incas, aztecas, mayas, todos los taínos. Ahora bien, les pido que analicen por un momento. ¿Está bien que esas tribus, esas naciones, esos indios tomaran por sus dioses? No voy a debatir con ustedes si son falsos dioses. En la historia ha hablado de que solo hay un Dios, y este es Jehová, y que su Hijo amado es Jesús Cristo. Ahora bien, ¿estamos de acuerdo que realmente lo peor que le pasó a América fue que los españoles trajeran a su Dios? Un Dios que muchas personas en su ignorancia dicen que es un Dios europeo, cuando el pueblo de Israel, este pueblo que escogido por Dios, está en África, es un pueblo que no es árabe, que son judíos y que los judíos no son exactamente blancos. ¿Acaso realmente apoyamos que nuestra cultura, nuestras tradiciones están por encima de nuestro Dios? ¿Acaso realmente apoyamos que esos indígenas, esas personas que eran dueños de esta tierra, masacraran, sacrificaran a niñas y niños vírgenes para que, según lo que ellos creían, detuvieran las lluvias, hubiera mejor agricultura, la tierra fuera fértil? ¿Acaso realmente apoyamos eso? ¿Nos hemos detenido a pensar de que lo mejor que pudieron haber traído los españoles fue la palabra de Dios? Y sí, lamentablemente,
ha venido por medio de guerras. Pero, como dijo Julio César, si quieres paz, prepárate para la guerra. Y por un mal entra un bien. Y los designios de nuestro Dios son inconmensurables. Y si así por medio de eso ha venido la fe, la gracia, la salvación para los pueblos de América, que así sea. Ahora bien, retomemos la historia de Ruth con el narrador. En ese momento, nos narra la historia de Ruth, pero nos hace hincapié en que en el minuto de la 1 hora con 50 minutos podemos ver cómo el narrador nos habla desde una perspectiva de una promesa. Y ahí les vuelvo a traer lo que dijeron esas viejitas chismosas sobre Ruth, sobre Noemí y sobre su descendencia, en la cual nuestro narrador, que se presenta como un profeta, como un ángel, hace hincapié que de este niño saldrá el que en el futuro será, o bisabuelo, el rey, el primer rey de Israel, el rey David, y que de su prole, de su descendencia vendría nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Y es de terrible importancia saber que de los nombres de las mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús está ella, Ruth la Moabita. Ahora les procedo a leer lo que dice. Voy a tomar mi Santa Biblia, la palabra revelada de Dios, en Ruth, capítulo 4, a partir del versículo 8 les voy a leer, amigos y amigas, lo que dijeron estas mujeres después de haber acabado con Ruth y Noemí. El Señor las utilizó para revelarles y decir grandes bendiciones de la descendencia de Ruth. Procedo a leer. Dice así: y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigo hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de que de esa joven te dé Jehová. Vos, pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio a que concibiese, y diese luz a un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí al hijo, lo puso en su regazo, y fue su haya. Y le dijeron nombre, y las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Y Obed es el padre de Isaí, padre de David, el rey. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón a Ram, Ram a Abinadab, Abinadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón a Boz, Boz a Obed, Obed a Isaí, Isaí a David el rey. Parte de la genealogía de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, por parte de José. Alabado sea Dios. Miren cómo el Señor ha tomado a una moabita y la ha puesto en la genealogía del rey, en la genealogía del Redentor. Esta es la parte culmen del narrador. El simple hecho de podernos situar en contexto histórico de que esta mujer no es una simple mujer pagana, sino una mujer pagana que abandonó toda su paganidad porque el Señor la llamó para ser parte y heredad con nosotros. Por medio de ella, de su amor por su nuera, ha venido al mundo el rey David, y por sobre el rey David, nuestro Redentor Jesús Cristo. Amén. Si les ha gustado este video y han tomado nota con todas estas perspectivas y todos estos detalles únicos, les insto que sigan mi canal y que vean más videos como este.
donde literalmente podemos analizar clásicos bíblicos desde una perspectiva de respeto. Ahí se ven.